Buenas, en este video les voy a explicar qué es el logaritmo y algunas de sus características principales. Bueno, el logaritmo es el exponente x que hay que elevar a una base para obtener un número b. Bueno, en esta forma a representa la base del logaritmo, b se llama el argumento y la x en este caso vendría a ser el resultado. Este símbolo significa sí y solo sí, y nos denota que esto se cumple si se cumple esto y viceversa. Entonces, esta vendría a ser la otra representación del logaritmo. ¿Cómo es esto? Es con la forma de una función exponencial. Entonces, nosotros tenemos la base del logaritmo que es a, y la base de la función exponencial que es a. Después tenemos b, que en este caso es el argumento, y acá es el resultado. Y acá tenemos x, que acá es el resultado, y acá es el exponente. Entonces, la forma en la que uno opera para averiguar el resultado de un logaritmo es la base elevada al exponente, que sería elevarlo al resultado, y nos va a dar como resultado el argumento. Y esa es la forma para proceder para llegar a la forma exponencial y así poder resolver más fácilmente un logaritmo. Bueno, en un logaritmo se cumplen determinadas condiciones. Por ejemplo, a debe ser distinto de 1, debe ser mayor a 0 y b también debe ser mayor a 0. Veamos por qué se tienen que cumplir estas condiciones. Si a fuera igual a 1, lo que pasaría sería lo siguiente. Voy a reemplazar a en las dos formas para que se vea cómo se cumple esto. Nosotros tenemos el logaritmo en base 1, en este caso porque a es igual a 1, nos debería dar el argumento y después la x. Y esto, si y solo si, 1, que sería a, elevado a la x, es igual a b. Bueno, la forma más fácil de fijarnos es acá. Nosotros tenemos 1 elevado a la x es igual a b, pero sabemos que 1 elevado a cualquier número nos va a dar 1. Entonces no vendría a ser una función exponencial. Por lo tanto, a no puede ser igual a 1. Por otro lado, a tiene que ser mayor a 0, es decir, que tiene que ser positivo. ¿Por qué? Veamos qué es lo que pasa si a es menor a 0. Tendríamos, por ejemplo, el valor menos 2. Entonces nosotros tendríamos logaritmo en base menos 2 de b es igual a x. Si y solo si menos 2 a la x es igual a b. Bueno, en este caso, nosotros si nos fijamos acá, tenemos menos 2 elevado a la x es igual a b. Pero, si por ejemplo construimos una tabla de valores en x y en y, si nosotros reemplazamos x por 0, 1, 2 y después menos 2 y menos 1, vamos a ver que menos 2 elevado a la 0, todo número elevado a la 0 es igual a 1. Después menos 2 elevado a la 1 es el mismo número, es menos 2. Después tenemos menos 2 elevado al cuadrado nos da 4. Después, ahora, menos 2 elevado a la menos 1 nos da menos 1/2. Y después, menos 2 elevado a la menos 2 nos va a dar 1/4. Entonces, si nos fijamos, nosotros acá tenemos valores positivos y tenemos valores negativos. Y una función exponencial nunca va a tener valores positivos o negativos en y, porque, recordemos, como había dicho en alguno de los videos anteriores, tiene una asíntota sobre el eje x que hace que la función exponencial se aproxime al eje, pero nunca lo toque y mucho menos lo va a atravesar. Por lo tanto, no puede tener valores positivos y negativos al mismo tiempo. Entonces, esta es la razón por la cual a no puede ser nunca menor a 0. Ahora veamos por qué b tiene que ser también mayor a 0. Si b fuera menor a 0, cosa que no se puede cumplir porque nosotros tendríamos logaritmo en base a de menos 2, un ejemplo. Si, solo si a
elevado a la x me va a dar menos 2. Como ya había dicho antes, siempre tenemos el número a, que siempre tiene que ser mayor a 0, es decir, que tiene que ser positivo. Entonces, ya sea su exponente positivo o negativo, siempre va a resultar en un número positivo, porque ya en este caso no es como acá, que nosotros teníamos menos 2 elevado a la x y dependiendo del valor que le asignáramos a x nos iba a dar positivo o negativo en y. En este caso, el valor de a ya sabemos que sí o sí tiene que ser mayor a 0. Por lo tanto, a elevado a cualquier número positivo, si a es positivo, nunca nos puede llegar a dar un número negativo. Por lo tanto, esas son las razones por las cuales a no puede ser igual a 1, a no puede ser menor a 0 y b tampoco. Bueno, en primer lugar, cuando la base y el argumento son iguales, el resultado es 1. Bueno, veamos esto. Logaritmo en base a de a. ¿Por qué de a? Porque, como ya había dicho recién, la base y el argumento son iguales. Entonces, tienen el mismo valor. El resultado es 1. ¿Y cómo se justifica esto? Utilizando la definición. Si y solo si a elevado a la 1 es igual a a. Y esto es cierto, porque todo número elevado a la 1 da el mismo número. Entonces, ahí queda justificada la primera afirmación. Luego, cuando el argumento es 1, el resultado es 0. Veamos cómo es esto. Tenemos logaritmo en base a de 1 y el resultado es 0. ¿Por qué? Porque a elevado a la 0 me da 1. Ya sabemos que todo número elevado a la 0 me da 1. Por lo tanto, también se cumple. Después, cuando el argumento es el inverso de la base, el resultado es menos 1. ¿Por qué? Logaritmo en base a de 1 sobre a. Como ya había dicho, el argumento es el inverso de la base. Es igual a menos 1. ¿Por qué? Porque a elevado a la menos 1 es igual a 1 sobre a. Siempre cuando nosotros tenemos un exponente negativo, lo que hacemos es hacer el inverso del número. Es decir, si acá tenemos a sobre 1, en este caso lo vamos a invertir y me va a quedar 1 sobre a. Y como el exponente en este caso es el menos 1, el 1 luego no cambia a ningún valor, queda así. Y por último, cuando el argumento es una potencia de la base, el resultado es el exponente. Esto es más complejo y se lo puede mostrar así. Logaritmo en base a de a al cuadrado, por ejemplo, es igual a 2. Como ya había dicho, el resultado es el exponente. ¿Por qué? Porque a elevado al cuadrado es igual al argumento, es decir, a elevado al cuadrado, es lo mismo. Por otro lado, también esto se lo puede ver con una raíz, porque tenemos logaritmo en base a de la raíz cuadrada de a es igual a 1/2. ¿Por qué? Porque a elevado a la 1/2 es igual a la raíz cuadrada de a. Acuérdense que cuando nosotros queremos representar una raíz, la queremos representar como una potencia, lo que hacemos es cambiar el índice del radicando. Y acá nosotros hacemos de cuenta, el 1 siempre está, pero no se lo escribe. Entonces lo que pasa a ser esto, nosotros tenemos una raíz de a. La raíz es cuadrada porque el índice es 2 y a estaría elevado a la 1. Lo que se hace acá es, la base se mantiene tal como está y el 1 pasa a ser numerador y el índice del radicando pasa a ser denominador. Entonces nos queda el exponente en forma de fracción. Y así nosotros podemos representar una raíz como una potencia. Y es por eso que a elevado a la 1/2 es igual a la raíz cuadrada de a. Y así es como se cumplen estas propiedades del logaritmo. Y en los siguientes videos les voy a mostrar cómo se resuelven distintos ejercicios de logaritmo.